Bienvenidos a la 11ª sección número 11 de la serie Identificando al Anticristo. Estábamos por leer la cita de Historia del Cristianismo de Muirhead. Dice así: la conversión de Clodoveo, jefe merovingio, a la fe católica es de suma importancia en la historia del papado. Estas palabras son claves, hay que subrayarlas. La conversión de Clodoveo, jefe merovingio, a la fe católica es de suma importancia en la historia del papado. No fue algo por allí pasajero. Continúa diciendo: guerrero valiente, habiendo comenzado con un reducido número de partidarios, consiguió en poco tiempo, gracias a sus proezas militares, atraer un gran número de tribus. Más tarde, casándose con una princesa católica, se colocó en mejores condiciones para con los grandes eventos que iban a perpetuar su nombre en la historia del catolicismo. Observando la influencia y la fuerza del papado, procuró ganar su apoyo, haciendo profesión de fe en el año 496 y haciendo con su ejemplo que todos sus partidarios se uniesen al catolicismo, siendo bautizados 3000. Con las luchas en que Clodoveo se empeñó después de este paso, obtuvo una serie de victorias, extendiendo su reino sobre las Galias, Borgoña y Bavaria, reuniendo todas estas naciones bajo su cetro. En esta forma se había dado el primer paso para el establecimiento de un vigoroso poder católico, cuyo mayor interés y preocupación sería promover y engrandecer la autoridad papal. A su vez, termina diciendo él, los papas correspondieron a los merovingios, trabajando por su engrandecimiento. ¿Captaron lo que fue sucediendo? Con Clodoveo, los francos empezaron a apoyar al papado, pero eso fue recíproco. También el papado a los francos. O sea, ¿qué tenía ahora como apoyo el reino franco? A todos los católicos de la época. Van a ir viendo cómo este apoyo mutuo llega a colocar finalmente al papado en la plataforma política religiosa que lo presenta la profecía como cuerno pequeño. En la misma línea de la importancia de la conversión de Clodoveo al catolicismo como acto clave en el establecimiento del poder papal en la historia, Ludwig Hertling, en su Historia de la Iglesia, de Editorial Herder, haciendo hincapié en que ese evento hizo de los francos, Francia, la hija mayor de la Iglesia Católica, dice lo siguiente, autor católico: por mucho que otras naciones discutan las pretensiones de Francia de ser la hija mayor de la Iglesia, por mucha burla que se haga del viejo dicho de gesta Dei per Francos, la indiscutible verdad es que casi desde los tiempos de Clodoveo, Francia ha constituido no solo el corazón geográfico de la Iglesia católica, sino también su centro espiritual.
De Francia partieron casi todos los grandes movimientos religiosos de la Edad Media. Cluny y Claraval, las cruzadas, el arte gótico, la escolástica. Es un hecho, continúa diciendo este autor católico, es un hecho elocuente el que los grandes fundadores de órdenes extranjeros, el irlandés Columbano en el siglo VI, los alemanes Bruno y Norberto en los siglos XI y XII, los españoles Domingo e Ignacio en los siglos XIII y XVI. Todos ellos iniciaron en Francia sus fundaciones que tan fructíferas se habían de revelar para la vida entera de la Iglesia. Fue asimismo en París donde enseñaron los grandes príncipes de la escolástica, cualquiera que fuera su procedencia. El lombardo Pedro, el inglés Alejandro de Jales, el alemán Alberto el Magno y el napolitano Tomás de Aquino. Verdad es que mucho pecó también Francia contra la Iglesia y el papado. Pero los desafueros de Felipe el Hermoso, el exilio de Avignon, el gran cisma y las teorías conciliares fueron a su modo expresión de la supremacía física y espiritual de Francia. Otro historiador católico también da su aporte respecto a la gran importancia histórica que tuvo la conversión de Clodoveo al catolicismo. Me refiero a José Sánchez Herrero en su Historia de la Iglesia, tomo 2, Edad Media, de quien leemos lo siguiente. El bautismo de Clodoveo tuvo incalculables repercusiones en la historia de la Iglesia. ¿Notan la forma en la que hacen referencia a eso? Incalculables repercusiones en la historia de la Iglesia. La primera consecuencia fue nada menos que la cristianización y catolización de las otras tribus germánicas anexionadas a su imperio por los francos. Surgió una iglesia nacional franca, desde la que fueron cristianizados los nuevos territorios del reino franco a la derecha del Rin. Y menciona varios, entre otros turingios, bávaros, alamanes, todavía paganos o semipaganos. Más tarde, con Dagoberto, en el 639, cayeron también los frisones bajo la influencia de la misión católica. Y agrega este autor, la conversión de Clodoveo y sus victorias prolongadas por las adquisiciones de sus hijos establecieron la posición dominante del catolicismo en la Galia. El historiador Isaac Asimov, por su parte, también agrega a este trascendental evento para el surgimiento político religioso del catolicismo, el papado, al decir que esa conversión, ¿cuál? La de Clodoveo, de él estamos hablando. Esa conversión, dice Isaac Asimov, tuvo la mayor importancia. Por primera vez, un grupo importante de germanos se convertían, no solo al cristianismo, sino al cristianismo católico. Lo que significaba que en cualquier guerra de los francos, con cualquier otro grupo de germanos, todos arrianos, las simpatías de los súbditos romanos conducidos por los sacerdotes estarían de parte de los francos. Esto podía modificar los resultados y ciertamente fue un factor importante en la serie de sucesos que iban a conducir a la victoria final de los francos, nos dice Asimov. Y agrega, así como al hecho de que fueron los francos católicos y no los godos arrianos quienes se constituyeron en los reales herederos del imperio de Occidente. Hay quienes sospechan, termina diciendo, hay quienes sospechan que Clodoveo quizá previó todo esto y que su conversión al catolicismo fue otra medida de política astuta y no fruto de una repentina inspiración en la batalla. No hay modo de saber la verdad. Otro autor católico hace alusión al bautismo de Clodoveo como la ocasión en la que se le miró como el nuevo Constantino.
al hacer referencia a la leyenda que surgió a partir de ese acontecimiento, que dice que un ángel bajó del cielo el aceite sagrado con que fue ungido Clodoveo, al tiempo en que se saludaba a este como a un nuevo Constantino. La afamada conversión de Clodoveo es catalogada por Jacques Pirene como de enorme importancia, al explicar que Clodoveo fue el único entre todos los reyes bárbaros que se convirtió al catolicismo. Se concebirá la enorme importancia de esta conversión para Roma en momentos en los que la iglesia se desgarraba en disensiones intestinas tan graves que en todas partes provocaban revueltas y demás. ¿Recuerdan que citamos esta hace un momento? Enorme importancia. Y que realmente fue catalogado como un nuevo Constantino, lo reafirma también, entre muchos otros historiadores, Francisco Frías Valenzuela, en su obra de historia. Dice él: el bautismo hizo de Clodoveo el único jefe de bárbaros que fuese católico. El clero romano comprendió toda la importancia del acontecimiento y vio en el pagano de ayer un nuevo Constantino. Noten cómo diferentes historiadores nos dicen: he aquí al nuevo Constantino. Y esta insistencia de los historiadores en el hecho de que a Clodoveo se lo llegara a mirar como el nuevo Constantino, nos lleva a la segunda fecha de importancia en lo que tiene que ver con el apoyo secular político al papado, que dio lugar a sus orígenes como poder político religioso, que surge entre los 10 cuernos o reinos de la cuarta bestia de Daniel 7, que es la cuarta pista en la que estamos todavía. Es decir, así como algunos años atrás Constantino había fusionado, ¿qué dos cosas? Iglesia y Estado. Ahora Clodoveo hacía lo mismo, bautizándose católico, dando así al catolicismo y por ende al poder papal una extraordinaria oportunidad para subirse a la plataforma, desde donde podía ahora ejercer su influencia, tanto en el mundo religioso como en el político. Que la iglesia y el Estado se unieron como un solo poder, gracias a lo ocurrido con Clodoveo, puede verse en los registros de la historia. No solo en lo que se refiere al bautismo católico de Clodoveo, sino a lo que siguió a ese acontecimiento. Cuando en el año 508, esta es la segunda fecha importante, después de que Clodoveo, nos dice otro historiador, atacó al reino de los visigodos, a cuyo rey Alarico II mató por sus propias manos en la batalla de Bouillé, no sé cómo se pronuncia, creo que es Boulé, algo así, en el 507, cerca de Poitiers. Se hizo dueño, dice este historiador, de casi todos los territorios que los visigodos conservaban en la Galia. Es que en el año 508 coronó sus victorias Clodoveo, haciendo de París la capital de Francia, estableciendo así la monarquía franca a base de una estrecha alianza entre el rey y la iglesia. Desde entonces, el reino de los francos pasó a ser el aliado más fiel del papado a lo largo de los siglos. Es decir, Clodoveo, ahora en el 508, estaba en su apogeo como rey franco, pero a la vez, por su conversión al catolicismo, estaba ligado al pontífice romano. ¿Vamos entendiendo el punto? Mientras que por su lado, el catolicismo romano, el papado, nos dice otro historiador, se estaba convirtiendo con rapidez vertiginosa en la verdadera gran potencia del mundo occidental.
Otro de ellos nos dice, la Iglesia comenzó una etapa decisiva en la historia de la cultura francesa. O sea que, mientras que por un lado Clodoveo estaba en el cenit de su poder, al tener casi a toda Francia bajo su autoridad, y siendo considerado como el fundador de Francia, extendiendo sus territorios hasta más allá del Rin. Por el otro lado, en el ámbito religioso, nos dice otro historiador, el hecho de que los francos fueron católicos habría de significarles, aunque no inmediatamente, relaciones con el papado de las más vastas consecuencias. O lo que es lo mismo, siendo que Clodoveo, el católico, era ahora el señor de Francia, empezó automáticamente una estrecha relación de la Iglesia y el Estado en los dominios de los francos. El papado estaba entrando en relaciones político-religiosas con un Estado que al dominar gran parte de la Galia, echó los cimientos de lo que durante los próximos 4 siglos y más había de ser el Estado más importante de la Europa occidental. Esto es así porque ya para el tiempo de la muerte de Clodoveo, en el 511, la Galia entera le pertenecía. O sea que lo que tenemos aquí, tanto la conversión de Clodoveo al catolicismo en el 496 después de Cristo, como la toma del poder nacional de Francia en el 508 después de Cristo por parte del mismo, ahora como católico, es una nueva relación de Iglesia-Estado que beneficia a ambas partes y de la que ambas sacarían su mayor provecho. O como lo expresan 2 historiadores en su obra conjunta, el primer señalado triunfo de la Iglesia lo constituyó la conversión de Clodoveo y de los francos, 496. El apoyo prestado al caudillo franco por los obispos de Galia favoreció, como se ha visto, sus conquistas, y estas, a su vez, beneficiaron al catolicismo, puesto que los burgundios heréticos fueron sometidos y los visigodos, también arrianos, debieron retroceder al sur de los Pirineos. Por su parte, Clodoveo recibió del pontificado el título de rey cristianísimo y de esa forma resultó ser naturalmente jefe de todos los católicos y protector oficial de estos. A tal grado que, nos dice otro historiador, un obispo del país de los burgundios le escribía a Clodoveo: cuando tú combates, nosotros somos los que triunfamos. Interesante. Todo esto nos permite ver cómo, a través de su contacto, compromisos, acuerdos y relaciones con Clodoveo, la Iglesia Católica, representada en el papado, se arraiga o echa sus cimientos en el occidente, entre los 10 reinos europeos de la cuarta bestia de Daniel 7. En palabras de 2 historiadores franceses, es el bautismo católico el que Clodoveo y la aristocracia franca reciben en Reims en 496, por lo cual la Iglesia Católica se separa del imperio y se arraiga en Occidente. Con Clodoveo como, dice el otro historiador, el campeón de la Iglesia. Algunas declaraciones de estos historiadores, además de los ya citados, respecto a la importancia y el impacto de Clodoveo, tanto en su conversión al catolicismo como en lo ocurrido en el 508. Leo las citas de ellos. Si hago algún comentario mío, se los hago saber. Dice: por descontado que el Clodoveo católico hizo que también se convirtieran los suyos, paganos o arrianos, de manera que toda la casa de los francos acabó siendo católica. En adelante se dio por lo mismo una estrecha alianza entre monarquía y episcopado. Los príncipes de la Iglesia ocupan ahora el puesto de honor en el entorno de Clodoveo y ejercen sobre él la máxima influencia, especialmente a Vito y Remigio.
Otra cita. Desde entonces monarquía e iglesia actuaron de consuno para la ulterior difusión del cristianismo. Otra cita. El destino de los francos de Europa quedó fijado no tanto porque Clodoveo se hiciera cristiano, cuanto porque se hizo cristiano romano católico. A través del imperio de Carlomagno, algún tiempo después, ello condujo a una estrecha vinculación con el papado y al imperio sacro romano de la nación alemana. Estos hechos iban a, nos dicen otros historiadores, narrar, o más bien marcar la historia universal y el comienzo de la victoria católica sobre el arrianismo. Otro de ellos. Por una parte, el reino franco fue el principal apoyo del catolicismo. Por otra, Clodoveo se aseguró la asistencia del clero galo-romano en su conquista de Galia. Con ello, el clero protegía a su vez sus inmensas riquezas de los ataques de los arrianos y de los estratos más humildes de la población. Ahora, respecto al 508, Karl-Heinz Deschner agrega lo siguiente: los francos penetraron profundamente en el reino visigodo hasta el mismo Garona. Tomaron Burdeos, donde Clodoveo pasó el invierno, y en la primavera del 508, junto con los burgundios que poco antes habían entrado en guerra, conquistaron la capital visigótica de Toulouse. Su botín fue casi todo el tesoro real, pues lo había creado un siglo antes Alarico I con la conquista de Roma. Un salteador que despoja a otro, un juego de la gran política que viene repitiéndose hasta hoy. Otro de ellos nos dice: Clodoveo mandó pegar fuego a Toulouse y después conquistó Angoulême de un modo absolutamente milagroso, pues, pone entre comillas, el Señor le mostró allí tal gracia que las murallas se derrumbaron por sí solas cuando las contemplaba. Curioso. Saben que a él se lo reconoce también como el Josué, por esa leyenda. Cayeron solos las murallas. Es la forma católica de escribir la historia de la iglesia. Nos dice ese autor. En ese mismo año, el 508, continúa diciendo este mismo autor, el último citado, en Tours obtuvo Clodoveo el nombramiento de cónsul honorario a través de una embajada del emperador bizantino Anastasios. Un hereje, la dignidad de cónsul honorario. Interesante. Cónsul honorario era una distinción de un inequívoco trasfondo político, pero se le otorgaba al adversario más vehemente de su tiempo, tanto entre los visigodos como entre los ostrogodos, y en la iglesia de San Martín exhibió Clodoveo su categoría cuasi imperial, endosando una vestis regia, así la llamaban, vestis regia, una diadema enviada a sí mismo por el emperador. Era la que ceñía, dice el historiador, la cabeza criminal, y podía desde entonces llamarse Augusto, igual que el emperador. 508. Por su parte, Antonio Rivero, en Historia de la Iglesia, concluye diciendo: la conversión de Clodoveo tuvo una inmensa resonancia entre la población católica de la Galia y aún de todo el occidente. Era el primer monarca germánico que se unía al catolicismo. Es importante recalcar aquí que la importancia del año 508 se la da el hecho de que fue en ese año cuando Clodoveo convierte a París en la capital de Francia. Pero esto puede hacerlo porque en ese momento histórico
estaba en el apogeo su poder político y militar. Pero al mismo tiempo, el hecho de que quien ostentaba ese poder era ahora un católico, colocaba al papado en una situación de autoridad, que tan solo unos pocos años después sería complementada por la aprobación no solo nacional, sino ahora imperial, para su funcionamiento a partir del año 538, que es la tercera fecha clave para dar con el surgimiento definitivo del Cuerno Pequeño, ya sin ningún tipo de restricción para la ejecución de su autoridad ahora político-religiosa. ¿Qué ocurrió en el 538 después de Cristo? Que colocó al papado en forma definitiva en el poder después de haber surgido entre los 10 cuernos de la cuarta bestia de Daniel 7. Un poco de historia sobre el año 538 después de Cristo y su relación con el establecimiento del papado en la plataforma del poder. 5 años antes de que la historia marque el año 538, a partir del cual el papado queda establecido como cabeza de todas las iglesias en el vasto imperio, tiene lugar un famoso edicto imperial, conocido como el edicto o decreto de Justiniano del año 533 después de Cristo. ¿Cuál era el contenido de este edicto? ¿Qué relación tiene con el establecimiento definitivo del papado en el poder? ¿Qué circunstancias hicieron que este edicto, en lo que respecta al papado, alcanzara su cumplimiento total hasta 5 años después, en el 538, después de Cristo? Acerquémonos un poco más a lo ocurrido en esa época y lo entenderemos fácilmente. El decreto de Justiniano del año 533, en lo que concierne al papado, ¿qué decía? ¿Se nos volvió a ir el tiempo? Quedamos por aquí, continuamos en la próxima.